buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es importancia de los libros corporativos. Para el desarrollo de este tema contamos con la participación del doctor Rafael Arenas Hernández. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ali, muy buenas tardes, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? ¡Feliz año! Rafa, bueno, pues muchas gracias por aceptar esta invitación y darte el tiempo, pues para compartir tus conocimientos con nuestra audiencia, ¿no? Cuéntanos tú cómo vives este tema de los libros corporativos. Pues un tema que yo creo que, pues como que no les tomamos mucho aprecio, mucha importancia, ¿no? Y considero pues que es algo muy importante, sobre todo ahora con los cambios fiscales que se vienen, que tiene que ver con los registros que tengas y el antecedente que tengas de los libros, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vives tú esto en tu trabajo profesional? Rafa, si nos puedes comentar algo al respecto. Claro que sí, Ali, con todo gusto. Mira, pues fíjate que todo este tema de los libros corporativos, de la actualización legal y corporativa de las compañías, de esto yo realmente llevo dedicándome cerca de 20 años. El despacho ya tiene casi 30 años. Y yo desde hace aproximadamente 18 o 20 años, en las empresas que llevamos aquí en el despacho me di cuenta de que no le daban una importancia a este tema corporativo. Nada más una, dos empresas que llegué a tener ahí desde el punto de vista transnacional, hoy por hoy todavía son clientes míos de que sí tienen este tema en orden. Entonces, ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, en materia de contabilidad, ¿sí? Es importante mencionar que la obligación de llevar una contabilidad, antes de bajar a libros corporativos, la importancia de llevar contabilidad radica, y la obligación radica en el Código de Comercio, en donde dice que una de las obligaciones de los comerciantes es llevar contabilidad. Y tú me dirás, oye, ¿qué tiene que ver con libros corporativos? Bueno, mucho, porque si esa obligación primigenia en el Código de Comercio lo tratamos de replicar y ver si existe en el Código Civil para efectos de las sociedades civiles que también se encuentran en el título 2, con independencia de las ACs que estén en el título 3, nos percatamos de que no existía inicialmente una obligación de llevar contabilidad. Entonces, en Código Civil está muy escueto las obligaciones corporativas que deben de cumplir las sociedades civiles. ¿Y qué pasa con las sociedades mercantiles? Cuando empiezo a explorar en este tema desde hace muchos años, me di cuenta que nadie le tomaba la importancia de vida. A la fecha, yo creo que ya ha ido mejorando en ese sentido. ¿Por qué? Porque no hay multas. Hoy, acerca de casi 20 años que llevo incidiendo en ese sentido, ¿qué sucede? Que hay muchas empresas cuando ya notan que desde el punto de vista fiscal existe esta obligación, existen sanciones y existe la importancia de ligarlo con otras disposiciones como es el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, es entonces cuando visualizan que sí es importante tenerlo en orden. Recordemos que el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles, que habla justamente de los comerciantes, y vamos a hablar de las sociedades anónimas principalmente, con independencia hoy de que se vayan al reciclo, no tienen que cumplir con estas obligaciones. El medio de defensa en materia del 5A no se encuentra en la emisión del CFDI, se encuentra en aquellos documentos que yo pueda demostrarle a la autoridad que estuve persiguiendo un beneficio económico y no un beneficio fiscal. Entonces, desde ahí empiezan a hacer todo este gran tema. En el 28 del Código Fiscal de la Federación, donde menciona que parte de las obligaciones que deben de cumplir las personas morales es justamente tener contabilidad, tener los libros y registros sociales. Y un libro y registro social no nada más es el acta constitutiva, son todos los acuerdos, es toda la manifestación de estos acuerdos y es todo lo que contribuye a tomar ciertos acuerdos.
En algunos cursos en materia corporativa que llevo a dar a mis alumnos, lo vemos muy sencillo hoy por hoy con la pandemia. A ver, ¿qué sucede? Yo soy una persona, no sé, que se dedica a vender lentes. Me obligan a cerrar. Soy una sociedad anónima, una pequeña sociedad anónima. Ya no puedo vender lentes ya y tengo que pagar la renta. ¿Qué voy a hacer? Ah, bueno, un buen día me levanto y digo, voy a vender gel antibacterial, ¿no? Voy a vender cubrebocas, no tengo que vivir. Oye, ¿lo puedo A hacer? vender Sí. cloro. Exactamente, hasta cloro, ¿no? Lo tengo que vender y yo sé que eso se va a vender. Y es entonces cuando un buen día me levanto en la mañana y digo, voy a empezar a vender esto si quiero salir adelante porque van migrando muchas actividades económicas. Hoy estamos aquí en Zoom, estamos en reunión virtual con muchos asistentes que no únicamente están en la Ciudad de México, sino en provincia. Entonces, pero una cosa es que te vayas adecuando y otra cosa es que puedas dejar evidencia de cómo te vas adecuando. ¿Sí? No tiene que nacer desde el punto de vista corporativo por generación espontánea el hecho de cambiar de giro. Sí lo puedes hacer, pero tienes que marcar los caminos corporativos para demostrarle un buen día a la autoridad por qué tu CFDI hoy dice gel antibacterial y el año pasado decía lentes de contacto, por ejemplo. Hoy ya sabemos que la autoridad dice, a ver, espérame, si tú ahora vendes gel antibacterial, te voy a cambiar la actividad económica, lo cual es correcto porque eso dicen mis CFDIs. Ok, oye, ¿y nada más lo vamos a dejar en manos de la autoridad? No. El día que llegue la autoridad y me diga, oye, y nada más explícame por qué cambiaste de giro. Bueno, es que un buen día me levanté y lo decidí. No. ¿Por qué no dejas una evidencia? Porque además ese cambio de giro puede inferir inclusive una pérdida fiscal. Al inferir una pérdida fiscal, a la luz del 5A del Código Fiscal de la Federación, estamos hablando de un beneficio fiscal. Y dice, ¿qué es beneficio fiscal? Cuando haces una disminución en el impuesto, cuando no vas a pagar impuesto. Y beneficio económico es cuando buscas precisamente hacer crecer la compañía. ¿Sí? Y entonces, si voy a hacer ese cambio, yo debo tener los documentos corporativos que originaron ese cambio. ¿Cómo le demuestro a la autoridad que originé un cambio al interior de mi organización y que hoy no voy a vender lentes, sino voy a vender gel antibacterial? Y a lo mejor, a la luz del reciclo, las compras que le voy a hacer posible, puedo ir saliendo con pérdida. No es pecado salir con pérdida. El problema es que el 5A me lo está catalogando como un pecado. Me está catalogando como un pecado que yo tenga más deducciones. ¿Cómo puedo sustentar esas deducciones? Alguien tuvo que haber decidido en qué se gastó, por qué se gastó y para qué se gastó, y que todo tenga una razón de negocios. ¿Cuál es la importancia de contar con los libros corporativos? Si nos puedes comentar algo al respecto, por favor, Rafa. Claro que sí, Eli. A ver, en primera instancia, en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación menciona que estos libros y registros sociales van a formar parte integrante de la contabilidad de las personas morales, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los libros que debo de tener? Bueno, para empezar, el libro de asambleas de accionistas, que pueden ser ordinarias o pueden ser extraordinarias. Está el libro de sesiones del consejo, está el libro de registro de accionistas y está el libro de variaciones en el capital. O sea, estamos hablando de cuántos, Rafa. Ahorita de 4 libros. Ahorita de 4. Cuatro qué libros. barbaridad. 4 libros. Sí, que adicionalmente el Código de Comercio menciona que estos libros los podía tener, al igual que parte de la contabilidad mercantil, los puedo tener digitalizados. Pero bueno, esa digitalización, esa la vamos a ver en el curso con más detalle, pero esa digitalización no es guardarlos en PDF como porque sí, o no es guardarlo en una hoja de Word o en una foto, como, no. En primera instancia tienen que ser documentos originales firmados por, en este caso, en materia de las actas de asamblea, firmados por los que asistieron a la asamblea.
esta firma de los que asisten a la asamblea, déjame comentarte que el comisario, que también va a ser parte de los temas que vamos a ver aquí, el comisario es una persona que tiene que estar en las asambleas, tanto del Consejo de Administración, las juntas del Consejo de Administración, como las asambleas ordinarias y extraordinarias. Y más aún, si hay una omisión en la realización de las asambleas, el comisario es el que tiene que levantar la mano y citar a asamblea. Entonces, ¿dónde está todo eso? Tiene que estar plasmado en los libros. Entonces, el libro, la importancia del libro de asambleas de accionistas. Ok, a ver, los accionistas van a tomar decisiones que pueden marcar un rumbo diferente en la sociedad, que pueden marcar un rumbo diferente con relación a los números que tiene la empresa, a la operación, a los responsables solidarios de las contribuciones. Allí se encuentra plasmado quiénes van a ser los responsables de la operación de la compañía. Tenerlos en orden infiere una responsabilidad para que realmente, si alguien tomó ciertas decisiones, y a lo mejor yo soy un socio minoritario que no estuve de acuerdo, y esa decisión puede tener aparejado un riesgo latente para la compañía que puede afectar a terceros, bueno, puedo ser un socio no responsable, pero eso tiene que estar ahí documentado, ¿sí? El libro de variaciones en el capital. Todas las empresas, la gran mayoría de las empresas son sociedades anónimas de capital variable. Y dice el capítulo correspondiente que se va a poder aumentar y disminuir el capital sin más formalidades que lo prescrito en ese capítulo. ¿Y qué es lo que dice? Pues de entrada debes de tener tu libro. Y entonces luego tenemos graves problemas porque yo no puedo acreditar en qué momento realicé una asamblea y en qué momento realmente a cada uno de los accionistas, primero le respeté su derecho del tanto en materia de compra-venta y en qué momento le respeté su derecho de preferencia para efectos de que pueda él participar en este capital. Adicionalmente, y hoy por hoy, nos damos cuenta que, por ejemplo, el reciclo dice, ok, oye, tienes que decirme quiénes son los socios accionistas y quiénes pueden estar o no estar. Y entonces, una sociedad mercantil que ya cambió de socios y que no tiene los libros en orden, no puede tener una certeza jurídica con la información que le brinde o que le dé a conocer a la Secretaría de Economía y al SAT, porque hoy le tengo que avisar al SAT de mis asambleas de accionistas. Y no es hacerlas nada más allí en una hoja de Word y que la firmen todos y que la manden, porque además, imagínate una sociedad mercantil que tenga, no sé, 30 integrantes. Los que firman la asamblea no son los socios, son únicamente el presidente y el secretario de la asamblea, nada más, y eso es lo que se tiene que subir a economía. Entonces, tenerla que me origina, primera, certeza jurídica. Certeza jurídica no únicamente entre los accionistas y representantes legales, sino certeza jurídica ante terceros. Realmente, ¿quiénes son los dueños de la compañía y a quién le están dando y delegando ciertos poderes a la luz del contrato de mandato para que pueda ejercer todos esos poderes que representa no únicamente en la constitutiva? Porque déjame decirte una cosa bien importante. El hecho de que yo aparezca en un acta constitutiva no me hace socio de la compañía. Fíjate bien, el hecho de que yo aparezca en el acta constitutiva no me hace socio de la compañía. Fíjate nada más lo grave de lo que estoy diciendo. Y dirás, ah, caray, oye, pero ¿cómo es posible? ¿He ¿No? vivido engañada todo este tiempo? Así es. Sí, sí. A ver, ¿cómo está No esto? por A ver. no por el hecho de que aparezcas en el acta constitutiva te hace accionista. El artículo 128 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles menciona, primera, la regulación de las acciones, ¿sí? En donde debe estar plasmado en ese libro de registro de accionistas. Y segunda, ¿sí? El no aparecer
en el libro de registro de accionistas es que no puedes acreditar que eres accionista. Entonces, es un todo en conjunto. La constitutiva que no me hace accionista, la emisión de las acciones o los títulos provisionales y después canjeado por los títulos definitivos y después la inclusión en el libro de registro de accionistas. Y además, ahora sí, ¿qué crees? Que en este libro de registro de accionistas, si no cumples con lo que dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, entonces por allá, Código Fiscal de la Federación te sanciona, no por la no existencia, sino porque no se encuentra fiscalmente acreditado al propietario o al accionista correspondiente mediante su RFC. Entonces, ese libro de registro de accionistas, que es el segundo libro, o sea, ese nace de la constitutiva, nace de los acuerdos de los accionistas, ya sea de las ordinarias o de las extraordinarias, se deriva este libro de registro de accionistas y entonces el que aparezca allí y tenga sus acciones, ahí sí se va a considerar que es accionista, no el del acta constitutiva, porque puedes salir del notario y puedes vender las acciones perfectamente. No por el hecho de que aparezcas ahí quiere decir que eres accionista. Tiene que haber todo un procedimiento, todo un proceso que me marca Código de Comercio y Ley General de Sociedades Mercantiles para una transmisión de acciones. Y esta misma importancia, ahora vámonos en la importancia del libro de variaciones en el capital. ¿Cuántos no hemos enfrentado a la autoridad fiscalizadora en donde le decimos, oye, fíjate que esto es, yo no sé a quién se le ocurrió, yo estoy seguro que no se le ocurrió a Luca Pacioli, ¿sí? La famosa cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital, ¿sí? A alguien en algún momento de su vida se le ocurrió, oye, contador, ¿y qué hacemos con este dinero que metí, que presté? Ok, oye, ¿vas a querer una devolución? No, 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 yo creo que lo voy a capitalizar, pero todavía no, ¿no? Dice el accionista. Y entonces el contador dice, ya sé, aportaciones para futuros aumentos de capital, ¿no? Y ahí se va a la cuenta del capital contable, como parte del capital contable. Lo que no se nos debe de olvidar es que muchos lo vamos a relacionar con el ajuste anual por inflación, en donde dice que las aportaciones para futuros aumentos de capital es un pasivo. Sí, pero no porque lo diga la ley, es porque desde normas de información financiera me dice cuáles son los requisitos para yo poderlo considerar como aportaciones para futuros aumentos de capital. Es una cuenta que no nace por generación espontánea, no nada más porque yo quiera, no, nace porque debe de haber un cumplimiento normativo, un cumplimiento corporativo en donde se le dé la indicación mediante asambleas de accionistas al contador de la empresa y donde ahí se va a ver en la asamblea, va a decir, le van a dar indicaciones de que nazca la cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital. Porque ¿cuál es el segundo problema? ¿Sí? De que un mes mete 100,000 pesos, al otro mes mete otros 100,000 pesos y de repente, oiga jefe, no hay para la nómina. No importa, y hace un chequecito de 100,000 pesos y los vuelve a meter. El problema es acreditarlos y se tiene que acreditar con una asamblea. ¿Y dónde debe estar esta asamblea? En el libro de actas. ¿Y dónde debe estar reflejado? En el libro de variaciones en el capital. ¿Y dónde debe estar sustentado fiscalmente? En el libro de registro de accionistas. Qué barbaridad, Rafa. Oye, imagínate el tema en la que se enfrentan, nos enfrentamos, pues, la pyme, ¿no? Que es la mayoría de la industria que mueve este país, de la economía que mueve este país, la pyme. Entonces, imagínate una pyme, adicionalmente, pues que hay que contratar a un contador, aun cuando la Secretaría de Hacienda diga, pues que no va, hay que contratar un contador y luego entonces también hay que contratar un abogado para que te vea todos estos temas corporativos, todo este tema de los libros. Pues fíjate que si Porque o tú crees que el contador tiene esa capacidad para poderlo hacer. Pues mira, esa preparación, deja tú la capacidad, la preparación. No, mira, yo creo que se debe tener conocimientos muy aterrizados, muy sólidos en materia corporativa, conocer bien
Código de Comercio y Ley General de Sociedades Mercantiles. Claro, muchos contadores tenemos una educación desde la licenciatura de ver esta materia de derecho mercantil, ¿sí? Pero como una parte inicial, necesariamente tiene que ser un abogado, o sea, un abogado que conozca de derecho corporativo. ¿Cuál es el grave problema? Que no hay muchos abogados en materia de derecho corporativo, y de los que llegan a ver, yo me he percatado de ciertos errores de fondo que tienen, y que hay una repercusión fiscal, ¿sí? Entonces, debe ser un conocimiento muy aterrizado en materia de derecho, un conocimiento muy aterrizado en materia fiscal. Oye, ¿lo puede hacer algún contador? Sí, pero necesitaría, yo creo, que estar muy involucrado en todos los dispositivos fiscales y legales y normativos que existen, para no tener allí un error. Yo les digo luego a mis alumnos una pregunta: ¿ustedes por qué creen que las actas de asamblea, cuando dicen al contador, oye, está el acta de asamblea, y agarra y la baja del rincón del vago, ¿no? O la baja de ahí de Facebook en Fiscalistas en Acción, ¿no? O postea, oigan, necesito un acta de asamblea, y entonces uno le dice, inbox, por 100 pesos te doy el acta, ¿no? Y ahí se la manda. Y entonces tienen el acta, y a lo mejor el acta está bien, pero el acta no es únicamente lo que debe tener la empresa. Es el acta, la convocatoria, la lista de asistencia, los estados financieros, el reporte del comisario, el reporte del administrador, el reporte operativo y el financiero, los estados financieros, balance general, estado de resultados, estado de cambio, estado de variaciones, y las notas a los estados financieros. Nosotros creemos que cuando hablamos de los 4 estados financieros básicos y las notas, creemos que nada más es para las empresas dictaminadas, y eso es absolutamente falso. Es para todos, para todas las sociedades mercantiles. Para las sociedades anónimas debe de tener este reporte y este informe de la administración, que lo tiene que subir, y después, cuando dice la asamblea, primer punto del orden del día, se aprueban los estados financieros, va a estar el acta muy padre. Y el problema es dónde están. ¿Dónde están esos estados financieros que se aprobaron? Entonces, yo creo que el contador puede ser muy bien como auxiliar en este sentido, y empezar a meterse en ese tema para realmente poder debatir y coincidir con los abogados de que realmente lleve a buen puerto la existencia de estos libros corporativos. Fíjate, pues sí, sí tenemos un serio problema en la pyme. Entonces ahora contrata también al abogado, ¿no? Exactamente. A O ver. o estudiar una especialidad en derecho corporativo o algo por el estilo, o tomar aquí nuestro curso de derecho corporativo, por supuesto. Ándale, igual y con eso ya es suficiente, ¿verdad? Así es. Muy bien. Oye, Rafa, si me lo permites, mira, comentarle aquí a nuestra audiencia, estas sesiones de ustedes, por favor, siéntase con la confianza de hacerle todas las preguntas que consideren pertinentes aquí al doctor Rafael, que seguramente nos apoyará con una muy buena respuesta. Estamos en eso, por favor, siéntase con esa confianza. Y bueno, sus preguntas pónganlas, por favor, aquí en el chat. Muy bien. Oye, Rafa, fíjate que, ¿qué pasa con este reciclo? ¿Cómo le va a afectar para poder tomar la decisión si se queda en el reciclo, si no se queda? Porque tiene que ver la parte accionaria, ¿sí es correcto? Así es, A así ver, es. Rafa, platícanos de esto. Es correcto, mira, bueno, una de las partes filosóficas, no se llama así, de la iniciativa en materia de reciclo, es dirigirse precisamente, en primera instancia, a los que realmente son pequeños, ¿no? A los que tienen menos de 3,5 millones. Yo creo que yo soy muy, 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 muy pequeño, porque no llego a esas cantidades, ¿no? Me gustaría ser un reciclo tope, ¿no? Y entonces, ¿qué es la parte en donde tienen que cuidar, y donde ahorita, hoy por hoy, están teniendo problemas en esos cambios al reciclo? Dice, fíjate que si tú tienes un socio controlador de 2 empresas, no puede estar en el reciclo,
¿sí? ¿Quién no puede estar? La persona moral. La persona moral, exactamente, la persona moral. ¿Dónde se sustenta el hecho de que esté o no esté? Justamente en estos libros corporativos. Y hoy por hoy, de repente cuando me consultan, les digo, oye, es que la empresa a lo mejor sí puede estar en el reciclo porque tiene nuevos accionistas y esos nuevos accionistas no son accionistas de otra empresa o no son partes relacionadas o no tienen una incidencia directa de control en la administración de la empresa. El problema está en que no han avisado a Hacienda, no han hecho su cambio en tanto en la persona física como en la persona moral, por supuesto, de quiénes son los accionistas actuales. No olvidemos que hay una crónica anunciada hace cerca de 3 años respecto de la actualización de socios accionistas. Hay una actualización. Entonces dime cuáles son los socios que tienes de tu sociedad. Entonces, hoy la autoridad ya tiene una base de datos de saber si Rafael Arenas es socio de una, dos o tres sociedades con independencia del monto de los ingresos que tenga y por lo cual le puede negar la inclusión al reciclo. ¿De dónde nace todo esto? De esta parte del derecho corporativo, de quiénes son realmente los accionistas de la compañía, que hayan hecho los cambios correspondientes en el SAT. Pero ¿de dónde nace? No es llegar al SAT y decirle, a ver, te voy a dar los cambios, no, es el nacimiento de una decisión corporativa en el cambio de accionistas. Ahorita que ya estamos a día 11 de enero, bueno, pues si hay algunos cambios corporativos por hacer, pues tenemos hasta el día último, ¿no? Y hacerlos urgentemente y que algunos con el notario, otros directamente en libros, otros en la Secretaría de Economía, en fin. Pero sí es un tema que Hacienda ya tiene muy estudiado cuáles son cuáles son aquellos socios accionistas que controlan las empresas. Y esos son los que no podrían entrar al reciclo. Entonces, todos estos movimientos se tienen que hacer a través de los libros corporativos que estábamos comentando ahorita, ¿sí? Así ¿Y es. de qué depende que esos libros o esas modificaciones que estás haciendo a los libros por el tema del reciclo sean notariados o no? Ok. Fíjate que hay temas muy importantes y este tema sí quiero puntualizar. Fíjate que menciona la Ley General de Sociedades Mercantiles que las actas de asamblea ordinarias de accionistas no se protocolizan las extraordinarias. ¿Y qué es lo que se ve en las ordinarias? Bueno, la aprobación de los resultados anuales de la compañía, el informe del comisario y de los administradores y en su caso fijar allí los emolumentos correspondientes. Esas no se protocolizan de acuerdo con sociedades mercantiles. Tampoco se protocolizan los acuerdos derivados de un incremento en el capital variable a la luz del capital variable, porque dice sin más formalidades. Esta formalidad no incluye que se protocolice. Sin embargo, tenemos un gran problema en la práctica. Cuando voy a hacer algún trámite en el banco, cuando voy a hacer algún trámite con una financiera, cuando voy a demostrarle algún cliente, algún proveedor para hacer alguna negociación y me piden las actas protocolizadas. Entonces, me he peleado 500 veces yo por mis clientes con los bancos, decirle, no lo voy a hacer, es que tiene que estar, no, ¿dónde dice que lo tengo yo que protocolizar? Terminan diciéndome, bueno, mire, seguramente no lo dice contador, pero ¿qué cree? Que aquí en el banco, si usted no lo protocoliza, no le otorgamos el préstamo. Entonces, es un bloqueo ilegal por parte de las instituciones de la exigencia del mismo. A ver, y ahora déjame, por ejemplo, decirte, oye, voy a protocolizar el acta de asamblea en donde vaya a incrementar el capital social variable de la compañía. Perfecto. El banco me pide que esté protocolizado. Claro, hoy por hoy debo aclararlo, no conozco notario pobre, ¿sí? Entonces, la protocolización no es barata, ¿sí? Pero ahí va. Bueno. ¿Pero eso qué me asegura? Honestamente, nada. Voy, lo protocolizo, sí, ahí está, pero que yo no estoy obligado a dejar esa protocolización de ese incremento que protocolicé por toda la vida de la compañía. Al año siguiente,
yo puedo hacer otro incremento o disminución en el capital social en la parte variable y no protocolizarlo. Entonces, y a la fecha, ningún abogado banquero me ha dicho las razones de fondo por las cuales quiere que se protocolice. La realidad es que nos piden que estén protocolizados, pues nada más para darle fe pública, seguramente creen que es una certeza jurídica, seguramente le van a dar un tema de fecha cierta, pues sí, podrá hacer cualquier tipo de cosas, pero ¿qué creen? Que al interior de mi organización, los que mandan son los socios, y si los socios dicen en 2 años incrementamos más el capital, lo incrementan y no tienen que avisarle al banco. O si voy a hacer una reducción de capital, lo reduzco y no tengo por qué avisarle al banco, porque son decisiones corporativas internas. Entonces, ahí está el gran pleito de la protocolización o no. Está muy claro. Las ordinarias no, las extraordinarias sí. Y esta sería una ordinaria. Fíjate que dice que sin más formalidades, pero no te aclara y sería una ordinaria, porque además, acordemos que las sociedades de capital variable es el apellido. Sociedad anónima de capital variable. Sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Sociedad en nombre colectivo, ¿no? De capital variable. Sociedad encomendada por acciones de capital variable. Entonces, me rige ya el capital variable, no me está rigiendo aquí ni la sociedad de responsabilidad limitada ni la sociedad anónima. Allí no menciona. Entonces, acá me dice, sin mayores formalidades. ¿Sí? Y entonces viene el gran tema de que, bueno, ¿voy a hacer una ordinaria? Claro que puedo hacer una ordinaria porque no me dice qué formalidades. No la debo ni siquiera de protocolizar. Sí debo hacer un acta, pero no la debo de protocolizar porque está en un capítulo diferente, porque dice, inicia, cualquiera de las sociedades podrán adoptar la modalidad de capital variable y capital variable es o es un punto y aparte del manejo de una sociedad anónima. Entonces, hay que diferenciar de que una cosa es la sociedad anónima y otra cosa es que es una sociedad de capital variable. Muy bien. Bueno, mira, Rafa, tenemos aquí una pregunta de María de Lourdes Serna López. Dice, ¿qué ejemplo se puede dar para hacer una acta extraordinaria? Ok. Las actas extraordinarias es cuando, si voy a hacer cambios en el objeto social, si voy a hacer una fusión, una escisión, una transformación de sociedad, algo que realmente sea un cambio estructural de la compañía, ¿sí? Que yo lo cambie, que diga, voy a cambiar de giro, voy a cambiar de nombre, ¿no? Lo prevé, dice, voy a cambiar hasta de nacionalidad, ¿no? Pues cambias de nacionalidad, bueno, pues vas a ir a otro país, allá tendrás que cumplir con otro tipo de reglas, ¿sí? Pero esas son, nada más son tres los puntos de una asamblea ordinaria. La aprobación de los estados financieros de la compañía con todo y el paquete que trae, ¿sí? La aprobación del informe del comisario, la ratificación la ratificación del consejo de administración o del administrador único o del comisario y fijar los emolumentos. Ahí esa es una parte muy importante porque de repente hay dinero y, oye, pues es que fíjate que necesita dinero el administrador único, ¿no? Pues a ver, denle un cheque de 20,000 pesos y díganle que fueron sus emolumentos y tímbrenle la factura. No. El día que llegue el seguro social va a decir, ¿qué hubo, leí este dinero qué? Oye, ¿le estuviste pagando al administrador cada mes? Sí, porque es el administrador. Oye, fíjate que te voy a cobrar, ¿no? Cuotas omitidas, capitales constitutivos porque es un trabajador. No, no es un trabajador. Te va a decir el seguro, demuéstralo. ¿Cómo lo demuestras? Con la asamblea. En la asamblea le fijaste sus emolumentos. No nacen de repente un buen día que digan, a ver, contador, a ver, señor, tesorero, dele un cheque al administrador único o un cheque para cada uno de los miembros del consejo de administración. No, tiene que haber una decisión corporativa y con esa decisión corporativa es el elemento con el cual puedes defender las razones por las cuales, fíjate, le pagas un emolumento o lo mandas de viaje. Lo mandas de viaje. Porque fíjate, de acuerdo con la ley de impuesto a la renta, los viáticos y gastos de viaje solamente son deducibles
dice, cuando hay una relación de trabajo de conformidad con el capítulo primero del título cuarto. Y el capítulo primero, título cuarto, no dice qué es relación de trabajo, dice quiénes son las personas que perciben un ingreso y que le vas a retener un impuesto y los asimilados a salarios. Entonces, haciendo una conjunción entre ambas disposiciones, dices, ok, los que dicen el capítulo primero, título cuarto, quiere decir que es una relación de trabajo, pero no te dice subordinada. Simplemente relación de trabajo. ¿Quiénes tienen una relación de trabajo? Los miembros del consejo de administración. La pregunta es, ¿entonces yo le puedo pagar viáticos a los miembros del consejo de administración? Sí. ¿Le puedo pagar viáticos al administrador único? Sí. Oye, pero también son socios accionistas. Ah, esa es otra cachucha. Esa es otra cachucha. No le estás pagando viáticos a los socios accionistas, le estás pagando viáticos a los miembros del consejo de administración. Pero tiene que ser un parteaguas, por eso la importancia de los dos libros. Aquí toman decisiones los accionistas y aquí toman decisiones los miembros del consejo de administración. Mira nada más, qué cosas. Oye, fíjate que tenemos por acá otras preguntas. Laura Juárez nos pregunta, ¿cuáles son los artículos que establecen la protocolización de asamblea ordinaria o extraordinaria? Está en el 180 y 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Toda esa parte de las obligaciones de los accionistas, ahí aparece previsto, que son actas que no se tienen que protocolizar directamente allí. Ahora, puede ser que parte de la duda tenga que ver con otro tipo de sociedades, ¿sí? Y ahí va. La sociedad que está mejor regulada es la sociedad anónima, ¿sí? Si tú dices, si me preguntaran, oye, ¿y una sociedad civil puede tener reuniones ordinarias y extraordinarias? La respuesta es sí, de acuerdo con sus estatutos, porque además se van a regir por sus estatutos y por la reglamentación correspondiente, Código Civil, y Código Civil no menciona el tipo de actas de asambleas ordinarias o extraordinarias, tampoco menciona si se tengan o no que protocolizar. Oye, ¿y una asociación civil? Pues también, si los socios deciden que una asamblea, un tipo de asamblea para ciertas decisiones van a ser ordinarias, pues serán ordinarias y otras extraordinarias serán extraordinarias. Ellos lo van a decidir. En la SDRL, ¿qué pasa? Lo mismo, ¿sí? Como realmente donde está todo el marco normativo en las sociedades anónimas, el 180 y 181 es la que lo dice claramente. Estas no van a ser protocolizadas y las del 181 sí van a ser protocolizadas. Muy bien. Fíjate, Rafa, que estamos transmitiendo en vivo también por Facebook. Y entonces tenemos aquí una pregunta de Patti Ballinas. Dice, ¿las acciones las puedo mandar a hacer o existen formatos? Qué buena pregunta. Bueno, a ver. El artículo 111 de la Ley General de Sociedades Mercantiles menciona que esas acciones en donde se divide el capital social de la sociedad anónima van a estar representadas por títulos nominativos que van a servir para acreditar y transmitir la calidad de socio. Fíjate, acreditar y transmitir la calidad de socios. Bueno, ¿qué es lo que yo recomiendo? Yo lo que recomiendo, claro, al reverso y de acuerdo con el artículo 179, 173, 174, justamente de sociedades mercantiles, que me regula estos títulos accionarios, dice que al reverso, o debe de estar plasmado, los acuerdos que existen las actas constitutivas se dividen en varios apartados, vamos a llamar así. Primero es el permiso, quiénes van a ser los accionistas o quiénes son los que están interviniendo en quiénes están interviniendo en la protocolización, ¿sí? Después el objeto social, ¿sí? La duración de la sociedad. Después viene cómo se va a manejar la administración única o el consejo de administración y después aparece un apartado de los accionistas, de las obligaciones y derechos de los accionistas. Eso que aparezca en el acta constitutiva, porque muchos le cambian, unos le quitan, otros le ponen, bueno,
Eso que aparezca en el acta constitutiva tiene que venir al reverso de los títulos accionarios. Y entonces, de frente tiene que venir el título accionario plasmado con los cupones. Me permite tener cupones. ¿Dónde dice eso? En la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que me habla acerca de los títulos nominativos y cómo deben de estar estructurados y deben de tener ciertos cupones. Bueno, y entonces, a la luz del 128 y 129 de sociedades mercantiles, en donde liga, ¿sí?, los títulos accionarios con el libro de registro de accionistas, con las obligaciones y derechos que tienen los socios, entonces, los que tengan posibilidad de inspeccionar hace algunos años, ¿te acuerdas de las acciones de Telmex que antes nos daban en teléfonos de México? Sí, sí, Que por iba supuesto. uno y lo obligaban uno a comprar acciones. Bueno, esas así tal cual se tienen que hacer, pero obviamente adecuadas a la compañía. Mi recomendación siempre ha sido que se impriman en papel seguridad, ¿sí? Oye, ¿se puede imprimir en papel blanco? También, ¿no? Si quieres hasta en papel de China, ¿sí? O sea, no hay una reglamentación específica, ¿sí? Lo que sí es que tiene que tener los requisitos que marca sociedades mercantiles tanto en el 128 como en el 129. Y esos títulos accionarios, de acuerdo con el 111, deben de cumplir estos requisitos de frente: el número de acciones que le corresponden, el nombre del accionista, la sociedad de que se trate, el monto total de capital que se tiene, las acciones que le corresponden de ese capital social, ¿vale? Y al reverso, evidentemente, la duración, por supuesto, el objeto de la sociedad, y al reverso, las obligaciones y derechos que tienen los accionistas respecto de esa sociedad. Pueden variar. Muchos notarios ya lo tienen casi de línea, y entonces únicamente copian y pegan esas obligaciones y derechos que plasman los accionistas, debiendo recordar que es un acta constitutiva. Bueno, al final es un contrato social que firman dos o más personas para efectos de la sociedad, en donde le van a dar inclusive poderes de actos de administración, dominio y pleitos y cobranzas a un tercero, ¿sí? Pero es un contrato social, y en ese contrato se van a obligar en la forma y términos que quieran obligarse. Y en esa forma y términos que quieran obligarse va a estar plasmado en la constitutiva. Y si cambian las obligaciones y derechos de los accionistas, por ejemplo, oye, no vamos a tomar ningún tipo de decisión en asamblea extraordinaria si no es por el 80% del total de los votos. Bueno, es parte de una obligación que van a tener los accionistas, y cada quien va a decir, pues para mí en la mayoría es 50+1. Va a decir otro, para mí la mayoría es el 75%. Para otro va a decir, no, aquí se toman decisiones por el 70%. Bueno, lo que diga el acta tiene que estar plasmado al reverso del título accionario. Mm, no, pues sí. Entonces se tiene que hacer. Tener un título accionario, yo lo equiparo, por ejemplo, voy a comprar un coche a la agencia. Imagínate que me salga con el coche sin la factura. No, pues, ¿cómo? No, claro. ¿Cómo acredito que es mi coche? Con la factura, claro. Y entonces, ¿qué va a decir en la factura? Va a decir mi nombre, El el número de modelo. serie, el modelo, todo. Cuando yo venda ese vehículo, con independencia de que si el CFDI de la venta del coche, que si sí, que si no, que la sociedad, de una u otra manera, esa factura del vehículo la puedo endosar. Entonces, vendo el coche y endoso la factura. Con independencia, ojo, y con independencia de los aspectos fiscales. Estoy hablando únicamente en el terreno mercantil, ¿sí? Transmito el vehículo, yo puedo, incluso Código de Comercio y Sociedades Mercantiles me dice que para que exista una eficacia legitimadora en la transmisión de una acción, tiene que estar endosada, y además tiene que estar plasmada en el libro de registro de accionistas. Por lo tanto, si yo no tengo un título accionario que sirve para acreditar y transmitir mis derechos societarios, ¿cómo voy a vender mis acciones si no la tengo? ¿Cómo voy a vender un carro si no tengo la factura original? ¿Vale? Entonces, a eso se equipara, que debo de tener, no es opción, no es opción. No tengo acciones, no tengo el título accionario, no estoy metido, no estoy inscrito en el libro de registro de accionistas, no puedo
acreditar de ninguna manera que soy socio de la empresa. ¿Y qué nos puedes tú comentar? ¿Qué tan útiles son para defenderse en temas como razón de negocios, este tema que estamos viendo de libros corporativos? Ok. Mira, en los acuerdos del Consejo de Administración, ¿sí? O sea, no aparece, sí puede aparecer en las asambleas de accionistas, pero descansa en los consejos de administración y en el administrador único. ¿Qué sucede allí? Los administradores presentan un informe anual en donde dan a conocer a los accionistas todos aquellos proyectos existentes, todo lo que estuvieron haciendo en el año, por qué lo estuvieron haciendo. Sí, presentan un presupuesto de ingresos, de egresos, lo que van a hacer, todos los proyectos. Son los informes, el informe operativo y el informe financiero. Y el informe financiero, bueno, pues ya sabemos, es el balance general, estado de resultados, pero el primer reporte, que es el reporte operativo, en donde lo van a autorizar la asamblea de accionistas, ahí es donde va a decir, dejé de vender lentes, ¿sí? Para vender gel antibacterial. Aquí están los proyectos, el presupuesto, todos los documentos que acreditan y que los accionistas en su caso van a aprobar. Cuando lo aprueben los accionistas y ya lo tienen ahí en sus libros y llega la autoridad y menciona, oye, ¿por qué tienes pérdida fiscal? ¿Por qué compraste tanto? ¿Por qué gastaste en esto? Ah, perfecto, porque fíjate que los miembros del Consejo de Administración en su sesión mensual acordaron esto, o los miembros del Consejo Consultivo acompañando al administrador único, en tal mes resolvieron esto. Claro, a ver, en los dos es un tema de resoluciones. Va a haber una responsabilidad legal a la luz del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Pero de esa manera pueden tener respaldado que realmente aquellos actos jurídicos que realizaron y que a la luz de la autoridad dice no hay razón de negocios, me dice el 5A, vas a mostrarme los documentos contemporáneos y aquellos proyectos existentes para desvirtuar la inexistencia de una razón de negocios o la existencia de una razón de negocios que me lleve a pensar a mi autoridad que lo que sí hiciste fue un acto jurídico o una serie de actos jurídicos que no involucran ningún tipo de recaracterización que te lleva a tener un beneficio fiscal y que no buscabas el beneficio económico. Lo que buscabas era abarcar mercado, vender más, posicionar el producto. Eso era lo que necesitabas. ¿Y quién toma esa decisión? Obviamente el consejo de administración o el administrador único. Entonces, ahí es en donde se deriva la importancia de poder tener muy bien en orden este tipo de decisiones que son los documentos contemporáneos, ¿sí? Es decir, lo que en ese momento te llevó a tomar la decisión de dejar de comprar lentes para comprar alcohol, para comprar envases y para ponerte a fabricar, ¿sí? ¿De dónde tomaste la decisión? Bueno, de este lado. Estos son los documentos contemporáneos. Muy bien, Rafa. Y entonces, bueno, pues, ¿y qué nos puedes comentar de qué tan necesario es tener físicamente los títulos accionarios? Claro que sí. Bueno, la parte importante de esta es que ese título accionario, no únicamente tenerla, sino que verificar cuáles son las obligaciones y derechos que tienen los accionistas a la luz justamente de las obligaciones plasmadas en el acta constitutiva. A ver, si yo quiero vender mis acciones, yo luego pregunto en los foros, oye, ¿en qué tipo de asamblea se toman las decisiones de la compra-venta de acciones? ¿Sí? Unos dicen que en la ordinaria y otros dicen que es en la extraordinaria. Pues bueno, pues en ninguna de las dos. No tengo por qué hacer una asamblea ni ordinaria ni extraordinaria. Fíjate más. No tengo por qué hacerla. Entonces, la importancia de tener mi título accionario es que yo tengo un camino corporativo para darle a los demás
a los demás accionistas ese derecho del tanto, y si no lo toman, entonces sí, tengo mi título físico y puedo salir a la calle a venderlo. Y un buen día puede llegar un tercero a la asamblea de accionistas con ese título accionario diciendo, primera, inclúyenme en el libro de registro de accionistas. ¿Por qué? Porque aquí tengo mi título, que es el que sirve para acreditar mis derechos como socio. Vengo a tomar, dice, oye, no te conocíamos. Híjole, pues yo tampoco los Correcto. conocía, ¿qué creen? ¿No? Así es. La única diferencia que yo llego a marcar con relación a las grandes empresas que están ahí en la Bolsa Mexicana de Valores y los chiquitos es que pues son los números, nada más, los números que manejan ellos contra los números que manejamos nosotros, Pequeña ¿sí? diferencia. Pequeña diferencia, los grandes contribuyentes, ¿sí? Pero ellos tienen su título. Cuando hay una emisión, fíjate, cuando hay una emisión de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, no dicen, ay, pues que se emitan. No, no, tienen que estar físicamente. La existencia, sino cómo lo acreditan, cómo acreditan que son los socios. Cambian de socios, ya no estuve en el acta constitutiva, ya estoy en una asamblea posterior en donde estoy tomando ciertas decisiones. Entonces, no por estar en el acta constitutiva, no por ser un accionista constituyente, no me hace accionista permanente. Me hace accionista tener justamente este título accionario que debe de cumplir con requisitos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y que, ojo, no es un título de crédito, aunque esté regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Está regulado, pero no es un título de crédito, es un título nominativo. Eso también aquí lo vamos a ver. Muy bien. Oye, Rafa, pues se nos acabó el tiempo. Y entonces, bueno, pues ya ves, se nos fue rápido 1 hora, ¿no? Así. Antes de que nos vayamos, si nos quieres hacer alguna recomendación a todo el auditorio y por supuesto también de este tema que estamos viendo. Claro que sí. A ver, hay cambios, sí, hay cambios para este año, han ido cambiando el 27 del Código Fiscal de la Federación que habla de los socios accionistas, ¿sí? Entonces, estos cambios de los socios accionistas no nacen nada más desde el ámbito fiscal. Es más, allí no nace, nace justamente en esta parte del derecho corporativo, de los libros corporativos. Bueno, entonces, antes de hacer cambios o antes de hacer alguna mecánica de cambio ante la autoridad fiscalizadora, tienen que echarse un clavado en toda la parte corporativa, quiénes son los socios, hacer un compliance corporativo desde el punto de vista legal, quiénes son realmente los socios, si existen o no existen las acciones, si existe o no existe el libro de variaciones en el capital, de registro de accionistas, el libro de sesiones del consejo, para ver si existen o no existen, y eso me lleva a tener de este lado una respuesta a la luz del Código Fiscal de la Federación y del SAT, porque ¿qué creen? Que acá sí tengo multas, acá no. Entonces, el incumplimiento de este lado trae aparejado una falta de cumplimiento allá en el mundo fiscal, que por ejemplo, me va a decir, oye, yo no soy la autoridad que te obliga a llevar el libro, pero sí te obliga a tener el RFC, enséñame tu RFC. Híjoles, ¿cómo le voy a enseñar el RFC si en el libro tengo? Entonces me van a multar porque no pude acreditar que tengo el RFC metido en los libros, en las asambleas de accionistas. O sea, hoy por hoy, todos los accionistas deben de tener sí o sí su RFC perfectamente bien en el SAT. Y además, ¿no? Peor tantito. Recordemos que si uno de esos socios accionistas que ya están registrados como parte de la sociedad tienen por ahí un problema a la luz del 69B, pues ahí es donde viene todo el gran tema de la restricción de sellos, ¿vale? Muy Entonces, bien. ahí es en donde tienen que ver realmente quiénes son los socios y empezar a hacer un scouting, una reconsideración desde el mundo corporativo para saber cuál es la repercusión que tengo en el mundo fiscal y saber si debo de cambiar ciertos datos o si debo de dejar así como está, qué es lo que debo de hacer, cómo debo yo de accionar de aquí para no tener problemas allá. Muy bien. Rafa, pues te agradecemos mucho la sesión que tuviste el día de hoy con nosotros y Muchas pues gracias. que tengan todos ustedes muy buenas tardes.